la sesión de hoy vamos a abordar el conjunto del diseño de un proyecto de investigación. Vamos a transitar por las diferentes fases, momentos, requisitos que debe cumplir un proyecto de investigación para que su diseño realmente conduzca a una realización efectiva de ese trabajo de pesquisa. Por lo tanto, vamos a centrarnos en aspectos claves dentro de la elaboración de los proyectos de investigación. Ante cualquier publicación científica que consultemos, nos encontraremos que el primer punto que aparece en ese desarrollo es el resumen, en inglés es el abstract, y ese resumen debe cumplir una serie de características para que realmente sea útil. En primer lugar, quizá debemos tener en cuenta la extensión, es decir, un resumen es un párrafo breve, puede estar entre las 150 200 palabras, incluso esa horquilla puede ampliarse, podemos encontrar publicaciones que admitan hasta 300 palabras, pero debe ser un texto sintético que permita evaluar claramente la investigación que se propone. Y esa importancia se traduce en que los resúmenes después son los datos que quedan indexados en las bases de datos, y las búsquedas bibliográficas que se realizan normalmente se construyen a partir de los resúmenes y de las palabras claves. Por lo tanto, es un texto importante. Es un texto importante que debemos de preparar al principio de nuestra investigación y al que debemos volver al final, rehaciéndolo y ajustándolo a los resultados. Pero ese resumen es una práctica interesante y necesaria. El resumen debe plantear con claridad el problema que vamos a estudiar y cuál es nuestro objetivo de investigación. Siempre es necesario partir del conocimiento previo que existe, del estado de la cuestión, si bien es cierto que en los resúmenes no hay espacio suficiente para desarrollarlo con el mismo detalle que se podrá hacer en fases posteriores de la investigación. Teniendo en cuenta ese punto de partida, el resumen debe ser capaz de poner sobre la mesa el problema que vamos a estudiar y, sobre todo, las metas que pretendemos alcanzar con la investigación. A continuación, en un segundo párrafo, debemos hacer mención a la metodología empleada, destacando las fuentes de los datos, de dónde proceden los datos que hemos analizado, qué tipo de muestras hemos consultado y cómo hemos accedido a esos datos. Y finalmente, un aspecto que en ocasiones no aparece en los resúmenes, pero que es recomendable que se incluya, es la explicación acerca de los beneficios que persigue esa investigación. Es decir, hacer una mención explícita a las ventajas que supone realizar ese tipo de estudio. En ese sentido, y en una línea similar, en ocasiones conviene explicitar, dejar claro los beneficiarios de nuestro proyecto de investigación, porque nos va a ayudar a tener clara cuál es la relevancia y la utilidad de ese proyecto, y en última instancia porque nos confronta con nuestra función como investigadores sociales, que es la de realizar tareas, investigaciones que contribuyan a mejorar la vida en sociedad, porque de lo contrario el sentido de nuestra tarea se perdería con bastante claridad. Por lo tanto, conviene pensar, tener claros cuáles son los beneficiarios de nuestra investigación. Entrando ya en el desarrollo del proyecto de investigación, nos enfrentamos ante la tarea de la revisión bibliográfica, es decir, la construcción del estado de la cuestión. ¿Qué es lo que se ha hecho en ese campo de investigación para, a partir de ese análisis, tener claro cuál va a ser nuestra pequeña contribución? Es conveniente que pensemos que la investigación es un tren que viene en marcha, es un tren al que nos subimos cuando viene en marcha y por lo tanto debemos de conocer cuál es el itinerario, el trayecto que otros han recorrido y en el que nosotros pretendemos contribuir, pretendemos sumar una contribución significativa. ¿Para qué nos sirve el estudio de los antecedentes? Primero, para sintetizar los hallazgos, para conocer cuál es el estado actual de investigación en ese campo y para justificar la necesidad de nuestra propuesta. Por lo tanto, necesitamos dedicarle tiempo y un esfuerzo a comprender correctamente qué es lo que se ha realizado, qué es lo que se ha investigado y las conclusiones que se han alcanzado en nuestro campo de investigación. Solamente una vez que lleguemos a ese punto podremos proponer una investigación, podremos definir un problema de investigación con claridad y de forma pertinente para nuestros intereses. Por lo tanto, en el momento en el que tengamos claro el estado de la cuestión, podremos desarrollar unos objetivos que sean útiles para nuestra investigación. ¿En qué se traduce el estado de la cuestión? Pues, entre otras cosas, en una definición de los conceptos clave. Es decir, los conceptos teóricos clave de nuestra investigación deben estar formulados con claridad, debe exponerse el debate teórico que ha existido alrededor de cada uno de ellos y a partir de ellos debemos formular
definiciones claras e inequívocas de los conceptos que utilizamos. El marco teórico que hemos construido debe enlazarse con una propuesta de preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación se construyen a partir de un proceso de selección, de filtrado. Se va de las preguntas generales, de interrogantes sencillos, intuitivos, hacia formulaciones más rigurosas, más complejas, más en la línea de lo que han venido haciendo otras personas y otros equipos de investigación. Por lo tanto, el punto de partida es la curiosidad, las preguntas intuitivas, y a partir de ello debemos de integrar esas preguntas en un sistema científico, con un lenguaje técnico y que sitúe a esa pregunta de investigación a la vanguardia de lo que se ha realizado hasta ese momento. Esas preguntas o esa pregunta de investigación principal se debe traducir o debe estar conectada con una explicación clara e inequívoca de los objetivos generales y específicos. Normalmente proponemos que los objetivos generales son las grandes metas, por lo tanto no conviene que haya más de 1, 2 o máximo 3 grandes objetivos de una investigación. Sin embargo, contamos con la herramienta de los objetivos específicos para detallar cada uno de esos puntos. Un objetivo específico debería servirnos para tener claras cuáles son cada una de las etapas que debemos cubrir en nuestro proyecto de investigación para, al término de la investigación, llegar a la obtención de los objetivos generales. Por lo tanto, a partir de la revisión de la literatura existente, definimos una pregunta de investigación y formulamos unos objetivos generales y unos objetivos específicos que nos marquen una guía. Es decir, sería nuestro cuaderno de bitácora, nuestro punto de referencia sería el listado de objetivos específicos para comprobar cuál es la ruta que estamos siguiendo en nuestro trabajo, cuánto nos queda para terminar, qué debemos hacer para completar con éxito nuestra investigación. En este sentido, el concepto de las hipótesis resulta también útil. Normalmente las hipótesis están más asociadas con una comprobación en clave estadística de los enunciados que se proponen, por lo tanto las hipótesis están casi siempre presentes en los estudios con métodos cuantitativos. En los métodos cualitativos podemos encontrar también mención a hipótesis, pero quizá el concepto de objetivos generales y específicos se ajuste mucho mejor a ese abordaje a la investigación. Las hipótesis no son más que enunciados que establecen relaciones entre diversos factores y por lo tanto la investigación lo que pretenderá es confirmar o refutar esas hipótesis. Por lo tanto, nos debemos enfrentar ante la necesidad de formular respuestas tentativas al problema de investigación y los datos que recojamos serán los que nos confirmen o nos rechacen la hipótesis que hemos planteado. Por lo tanto, son puntos de llegada que se anticipan a la propia investigación y que a su vez sirven para guiar todo el trabajo.